¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición reencontrarnos en una jornada más de estudio de la Biblia, la palabra de Dios, en este trimestre titulado La misión de Dios, mi misión. Y el propósito de la lección de este trimestre también es que todos nosotros no solamente nos quedemos en la teoría, sino que salgamos y hagamos algo por nuestros amigos, por nuestros vecinos y familiares. Y en esta jornada, en la lección número 7, misión en favor del prójimo. Y para esta ocasión nos acompaña el pastor Elías Alfaro, ya con nosotros la semana pasada, y estamos felices de tenerlo. Pastor, bienvenido. Pastor, buenos días, qué gusto, un privilegio estar esta mañana y poder también discernir la lección de escuela sabática. Muchas gracias. También nos encontramos felices de estar con un amigo ya conocido, un pastor a quien apreciamos mucho. Nos referimos al pastor Rubén Montero desde la Universidad Peruana Unión. Pastor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Pastor Heisen. Un cordial saludo. También, Pastor Elías. Y para todos nuestros amigos que participan de este estudio de la Palabra de Dios. Sin duda va a ser un momento lindo de aprendizaje de la Palabra de Dios. La misión de Dios, mi misión, es el estudio que nos acompañó durante este trimestre, o nos acompaña durante este trimestre, y como ya mencionamos, tiene el objetivo de llevarnos a la acción, porque a veces estamos acostumbrados en leer, estudiar, capacitarnos, entrenarnos, pero debe aterrizar esto en la práctica, en llevar personas para Jesús. Así que, sin más, empecemos con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Lección número 7, misión en favor del prójimo. Y para este estudio, como cada ocasión, vamos a hacerlo utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y crea. Así que antes, sin embargo, queremos pedir la dirección de Dios para estudiar la Biblia. Pastor Elías. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias te damos, Padre, por darnos el privilegio de ser tus hijos para este tiempo del fin y ser también tus protagonistas de tu evangelio eterno. Bendice el estudio de tu palabra esta mañana y que podamos extraer grandes lecciones para nuestra vida espiritual y también en el cumplimiento de tu misión. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 27 dice: Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Misión en favor del prójimo. Definitivamente la lección de esta semana, y bueno, del trimestre en realidad, fue de mucha bendición. Y tiene una hilación coherente, ¿no? Hay una concatenación de temas que realmente nos ayudan a entender mejor la misión de Dios. Continuando los temas, hoy nos corresponde ver misión en favor del prójimo. Y como ya anunciamos, vamos a hacerlo utilizando el ciclo del aprendizaje. Así que sin más, vamos con el motiva. Para el motiva queremos aprovechar la presencia de nuestro amigo el pastor Rubén Montero, quien tiene una pequeña historia para introducirnos a la lección de hoy. Mis hermanos, seguramente hemos escuchado hablar acerca de David Livingstone, uno de los grandes predicadores que ha tenido la historia, y nosotros podemos ver el compromiso, el deseo de poder llevar almas a los pies de Jesús de este hombre, David Livingstone,
Él hizo un tremendo ministerio en el África, predicó en el África y estuvo en algún momento hasta perdido. No tenían noticias en el Reino Unido acerca de David Livingstone. Wow. Lo fueron a buscar, ¿no?, hasta que finalmente lo encontraron, y lo que sucedió es que había estado tan comprometido con la predicación del mensaje, presentando a Jesús a las personas, que prácticamente se había olvidado de regresar a su tierra, ¿no? Wow. Lo encuentran allí y realmente había un compromiso tan grande, que él tenía un amor tan grande por las personas, una ayuda grande a las necesidades de las personas, y presentaba al Señor Jesucristo. Llegó a tener un impacto muy importante en el África, al punto que en el momento de su muerte vinieron para poder llevar el cuerpo de David Livingstone al Reino Unido, a Inglaterra, ¿no? Y entonces un grupo de africanos se opuso y dijeron, no, mejor que se quede aquí. Y entonces hubo una pequeña polémica hasta que después la zanjaron, y el cuerpo de David Livingstone está enterrado en la abadía de Westminster, que es donde están las personas más notables de Inglaterra. Mientras tanto, el corazón de David Livingstone quedó enterrado en el África por el amor que le tenía a esas personas. Oh, así que wow. David Livingstone representa un tremendo ejemplo del cumplimiento de la misión Y de amor al prójimo. y de amor al prójimo. Exactamente. Excelente, gracias. Interesante historia. Definitivamente esta semana vamos a hablar acerca del amor. En primer lugar, el amor a Dios, que tiene que ser manifestado en el amor al prójimo, ¿no? Porque el amor a Dios se vuelve superficial y se vuelve apenas un discurso lindo y romántico si es que no lo aterrizamos en las personas, porque ya lo dice la Biblia justamente, que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Dice allí el libro de Juan, o Juan capítulo 4, versículo 20, ¿no? En realidad allí primera de Juan. Es interesante entonces que existen muchas preguntas, ¿verdad?, que vamos a ir abordando durante esta semana, que en realidad toda la lección nos habla de una pregunta que le hizo un intérprete de la ley a Jesús. ¿Qué podemos hacer, pastor? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué haremos para heredar el reino o la vida eterna? Es la pregunta fundamental. Así que, sin más, empecemos a explorar el texto, la palabra de Dios. Una de las preguntas o varias preguntas que el ser humano tiene es: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasará con nosotros? Pero cuando nosotros llegamos, pastor Rubén, a conocer a Jesús, esas preguntas ya tienen respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Son preguntas existenciales, como se dice. Pero cuando conocemos a Jesús, ya le encontramos respuesta. Así es, de modo natural el ser humano trata de responder esas preguntas de diferentes maneras. Hay respuestas a esas preguntas que nacen con la tradición, con lo que nos han enseñado en la clase, diferentes influencias que recibimos. Pero cuando conocemos la palabra, la Biblia nos da respuestas acerca de esas preguntas que cambian por completo nuestra vida. Ya no eres simplemente el producto de la evolución, eres ahora un hijo de Dios. Y ese estatus de hijo de Dios cambia nuestra perspectiva del mundo, ¿no? Ya no es que vas a desaparecer para siempre, no, es que tienes la oportunidad de la vida eterna. Y la aspiración a la vida eterna se convierte en una motivación tremenda también para nuestra vida. Y ahora nace una pregunta, ¿no?, a la luz de la lección. La pregunta es, o que le hicieron, que le hizo este intérprete de la ley, dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces ya esta pregunta ya no tiene que ver con alguien que no conoce a Jesús, sino es una pregunta que tiene que ver con alguien que ya supuestamente conoce que Dios es su creador y que hay un propósito. Pero esta pregunta también es básica ya para alguien que ya conoce a Jesús, que se bautizó, que le entregó su vida a Jesús, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna, pastor? En el corazón de esa pregunta hay una mala idea teológica. Mala idea teológica. Claro, porque parte de una suposición en la que el hombre tiene algo que hacer para
tener la vida eterna. Entonces dependería del hombre y de lo que hace el hecho de poder recibir la vida eterna. O sea, parte de una presuposición equivocada. Porque dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, si nosotros vamos a la palabra de Dios, lo único que tengo que hacer es aceptar el sacrificio de Cristo por mí. Pero eso no satisface a los fariseos, por ejemplo, ¿no? Ellos tenían una multitud de leyes, de normas que pensaban debían ser cumplidas, y cuando una persona cumplía perfectamente cada norma, cada regla, entonces ganaba la vida eterna. Ahora, es interesante, Pastor Rubén, Pastor Elías, que esta pregunta, en realidad este hombre, el hombre, ¿no?, el intérprete de la ley, dice Jesús que conociendo sus intenciones, porque este hombre no le decía una pregunta totalmente honesta, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que él tiene la respuesta, porque Jesús le dice, ¿cómo lees en las Escrituras? Sino que ese hombre le hacía, dice, para probarle. ¿No? En su experiencia, pastor, ¿alguna vez le han hecho una pregunta así, que no era porque no era una pregunta que quería una respuesta quizás, sino una pregunta así para tentarle, dice la Biblia? Sí, a veces hay preguntas que tratan de hacernos quedar mal, ¿no? Yo recuerdo en la secundaria cuando decían, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? Esa pregunta, ¿no?, que ya contiene la respuesta. O cierto tipo de preguntas, ¿no? Seguramente nos acordamos nosotros. Aunque esa es una pregunta interesante, ¿no?, hasta graciosa, pero así, por ejemplo, una pregunta más difícil, ¿no? ¿Qué es para probarle? Bueno, preguntas difíciles las que Jesús enfrentó a lo largo de su ministerio. Por ejemplo, la pregunta que le dice, ¿es lícito dar tributo al César o no? Es una pregunta de doble filo, porque Jesús dice, sí, es lícito darle. Entonces, bueno, los judíos que tenían a los romanos, una potencia extranjera, está a favor de la dominación extranjera. No, no es nacionalista. Podrían, ¿no?, llevarlo a ese razonamiento. Pero por otro lado, si Jesús decía, no es lícito, el otro grupo de enemigos iba a decir, este está en contra del imperio, este es un subversivo, este es un peligro para la sociedad. Así que por los dos lados estaba, digamos, difícil era de poder responder a esa pregunta. Y Jesús responde sabiamente, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, sin embargo, cuando le hace este intérprete la pregunta a Jesús, es interesante que Jesús no lo lleva a deambular en la filosofía, en las respuestas de dijo Sócrates, dijo fulana de tal o sutano. ¿A dónde lo lleva Jesús, Pastor Elías? Muy bien. Aquí en Lucas capítulo 10, versículo 26, Jesús le dice, ¿no?, a este intérprete de la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, su pregunta, que lo hace el intérprete de la ley a Jesús, le responde con otra pregunta, ¿no? Y le dice, uno, ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió y dijo? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Prácticamente, pastor, él mismo se respondió, ¿no? Sí, pues. Sí, interesante. Ahora, pastor, es interesante esto, porque aun cuando este intérprete de la ley tenía mala intención, porque así dice la palabra de Dios, Jesús aprovecha esta oportunidad para dar una lección, para enseñar, ¿no? ¿Qué lección podemos aprender de eso, ¿no? Que aún una oportunidad como esta, que es negativa, porque también lo comenta la lección, puede ser oportunidad para predicar la verdad, el evangelio. Bueno, alguna vez escuché que, por ejemplo, en filosofía no hay pregunta mala y en filosofía no hay respuesta buena. O sea, una pregunta mala. Esa no la sabía. Sí, una pregunta mala. O sea, a ver, no hay pregunta mala, esa sí la sabía yo. Sí. Y ahora que no hay respuesta buena. O sea, no hay una respuesta que sea cabal, no completa, completamente satisfactoria. Para la filosofía siempre hay una... Siempre hay la oportunidad de seguir preguntando. Ahora, en el caso del Señor Jesús, lo que yo veo aquí es que Él recibe la pregunta y la torna en una oportunidad de explorar dimensiones preciosas de la palabra. Wow. ¿No? Entonces, esa pregunta, por más que la intención no haya sido buena, el Señor la hace que finalmente traiga una lección espiritual. Pero me gustaría remarcar lo siguiente también acerca del método de Jesús. Es interesante que los grandes maestros de la historia no te dan la respuesta.
Los grandes maestros de la historia haces que tú mismo tengas la respuesta. Podemos ver en Sócrates, Platón, es decir, y Jesús es mucho más allá de ellos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Hace que él mismo dé la respuesta. Que el mejor maestro es aquel que lleva al alumno a encontrar su respuesta. Lo lleva a la Biblia primero, le dice, vamos a la ley, le dice, a ver, ¿tú qué entiendes? Es una pregunta reflexiva, no es una pregunta para memorizar. A ver, ¿recuerdas cuál es? No. Le dice, ¿qué es lo que tú entiendes? ¿Cómo es que tú lees? Entonces, no apenas para poder reforzar lo que es la memoria, sino para reforzar el razonamiento. ¿Qué has entendido de lo que has leído? Y entonces, de esa manera, el propio, digamos, interlocutor que había hecho la pregunta, se hace su propia respuesta, ¿no? Por lo que Jesús le había dicho. Interesante. La lección dice así, no conocemos el corazón de ellos, porque en algunas ocasiones vamos a encontrarnos con gente que nos pregunta y nos hace preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si estamos en una reunión, en una conversación, en un banco con gente que no es de la iglesia, muy probablemente, y dicen, Pastor, ¿por qué ustedes creen en Elena de White? Es una pregunta que en algún momento nos han hecho, ¿no? ¿Por qué los adventistas fundamentan todas sus doctrinas en Elena de White? Muy bien, allí hay una presuposición maliciosa y negativa también, ¿no? Porque adventistas no creemos en Elena de White, creemos en Jesucristo. Jesucristo es la razón de ser del Evangelio. Vamos al Evangelio y encontramos a Cristo, la salvación de Él, que Él pronto vendrá. Todo es alrededor de Cristo. Simplemente la palabra de Dios nos habla acerca del don profético. Y cuando vamos al tiempo histórico, a la historia, vemos que la profecía se cumplió también en relación con el don profético. Es decir, que el don profético fue dado a la iglesia como cumplimiento de la profecía. Correcto. Entonces, mire lo que dice la lección. No conocemos el corazón de ellos, pero tampoco es nuestra tarea. O sea, si viene con mala o buena intención, que además es imposible para nosotros. Simplemente tenemos que satisfacer las necesidades de los demás, dar lo mejor que podamos, independientemente de sus razones más profundas. O sea, en Cristo, en Jesús encontramos que también hay que estar preparados y conocer, ¿no? Cuán importante es, por ejemplo, saber un poco, estar preparado, ¿no? Conocer más esa información por ejemplo, de Elena de White, ¿no? Que es una lección grande para todos aquellos que en algún momento, los que profesamos seguir a Jesús y los que en algún momento vamos a tener este tipo de conversaciones, ¿verdad? Así es. Es muy claro entonces que el Señor Jesús usa la pregunta, la transforma en una oportunidad para poder llevar a una persona al conocimiento de la verdad. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué es lo que haces? Esa pregunta podríamos hacer nosotros, ¿no? Decirnos ahí. Vamos a la palabra. ¿Qué entendemos ahí? Amén. ¿Y cuál es la respuesta que le da, Pastor Elías? La respuesta que le da el hombre dice, respondió, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay una respuesta allí, ¿no? Que la vida se hereda, la vida eterna se hereda amando a Dios y al prójimo como a ti mismo. Creo que el amor a Dios es algo que ya estamos entendiendo y hemos visto, pero la lección de esta semana se va a centrar en el amor al prójimo. ¿En qué consiste, Pastor Rubén, el amor al prójimo? Bueno, allí encontramos una declaración que más adelante el Señor da, después de que Él pregunta, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? ¿No? Primero tendríamos que ver quién es mi prójimo, y Jesús le da justamente la parábola para mostrarle quién es su prójimo. Ahora, pero vamos a la frase. Sí. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa declaración, amarás a tu prójimo como a ti mismo, presupone que antes tengo que amarme a mí mismo, ¿no? Porque si yo no me amo, por ejemplo, si yo me odio, si no me gusta a mí mismo, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi cara, no vivo de esa manera, entonces me odio a mí mismo. Y habrá gente que ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Pastor,
Una pregunta difícil. ¿Hay gente que no se ama, que se odia? Bueno, yo creo que si nosotros vamos digamos, a los psiquiatras y a los psicólogos, vamos a encontrar que es muy frecuente que las personas no se amen a sí mismas, ¿no? Estén disgustadas consigo mismas. Personas que se ven la cara al espejo y se arruinan el día, ¿no? No se aman a sí mismas. Pero, ¿cómo es que la palabra de Dios dice que ama a tu prójimo como a ti mismo? Es decir, el primer prójimo que tengo que amar es yo mismo. ¿Y cómo demuestro? Y ahí viene el punto central. ¿Cómo demuestro mi amor a mí mismo? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer por mí mismo? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo mejor que yo puedo hacer por mí mismo. O sea, el primer gran mandamiento es lo mejor que yo puedo hacer por mí mismo. Amar al Señor consiste obtengo el mayor beneficio al amar al Señor yo mismo. Esa es la manera como me amo a mí mismo, entregándole la vida a Jesús. Y entonces, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí ya yo puedo amar a mi prójimo. Porque si no me amo a mí mismo, entonces ¿cómo voy a amar todavía a mi prójimo? El Señor, el Evangelio nos dice que si tú dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, entonces eres mentiroso. Dice, porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no conoces y odias a tu hermano a quien no lo ves? Es una contradicción. ¿A quién lo ves? Perdón, a quien lo ves. Pero y en el caso de amar a nosotros mismos, dice, ¿cómo vas a poder amar al prójimo que está al otro lado, al otro, si primero a ti mismo no te amas? ¿No? O sea que podemos encontrar una secuencia allí, ¿no? Ahora, largamente vamos a encontrar libros, discursos, poemas, mucha teoría sobre el amor. De paso, yo no sabía, pero la palabra amor o los temas de amor son los más trillados entre los escritores. Se ha escrito más de amor, ¿no? Mucho de amor, de desamor, etc. Sí, los seres humanos somos seres apasionados. Los seres humanos somos seres que si no tenemos amor, nuestra vida no estará completa. Entonces, por eso es que en cada generación siempre se hablará del amor. Siempre. Es un tema central de la historia humana. Hay guerras que surgieron por el amor. La guerra de Troya, ¿no? Tiene que ver por Helena. Por Helena. Entonces, hay grandes motivaciones dentro del ser humano para hablar permanentemente acerca del amor. Claro, pero pasa a ser tan trillado el tema del amor, y hablando en el contexto del amor al prójimo, que no se ve tanto amor en el mundo. O sea, se ha escrito, se ha dicho, se ha hablado sobre amor y en la experiencia misma vemos que no hay mucho amor, ¿no? De paso, dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará, etc. Pastor Elías, ¿cómo tiene que ser ese amor de verdad, ese amor bíblico, según la palabra de Dios? ¿Tiene que ser apenas teórico o cómo tiene que aterrizar ese amor? Muy bien, pastor. Yo creo que ese amor es un amor práctico, ¿no? Un amor de entrega. Y Dios lo manifestó en Jesucristo, ¿no? Ese amor ágape, que se dio a sí mismo, ¿no? En Jesucristo para redimirnos. Y eso nos cuesta a nosotros, ¿no? A ver, pensamos solamente en nosotros mismos, somos egoístas. Pero cuando vemos a nuestro prójimo, y de paso el prójimo no es el que está afuera, es el más cercano, ¿no? Aparte que el pastor dijo, nosotros mismos que debemos amarnos. Nuestro prójimo puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, ¿no? Y a veces da tristeza, da pena ver que los padres están abandonados. Y cuando un hijo ya ha alcanzado su meta, su ideal, el padre lo ha hecho profesional, ¿no? Estoy recordando cuando en un lugar X estuve visitando en el campo y encontré con mi esposa dos ancianitos, ¿no? 80 y tantos años, y la señora tenía escaras, llagas. Entonces le dije a mi esposa, vamos a retornar para traer medicina, ¿no? Y cuando retornamos le preguntamos cuántos hijos tienen. 5 hijos, y los 5 eran profesionales, pero estaban abandonados, ¿no? Y nos decía que venía después de 1 mes, 3 meses, abandonados los abuelitos, ¿no? Entonces yo creo que el amor es más que una palabra, es acción. Es acción, pastor. Ahora, la elección, me gusta lo que dice, por ejemplo, en esta parte, ¿no?
En 1 Corintios 13, Pablo declara enérgicamente que si uno afirma tener gran conocimiento, hacer grandes obras o tener una gran fe o incluso entregar la vida, pero no tiene amor, entonces esa persona ha llegado a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 1. Nos es más fácil hablar de amor que practicar, que amar, ¿no? Y en realidad, bueno, hay ríos y ríos de tinta hablando acerca del amor, pero como dice la palabra, en la vida práctica el amor no es una cosa que sea frecuente. Me refiero al amor verdadero. Hablamos mucho más de lo que amamos. Reflexionamos mucho más del amor de lo que realmente aplicamos en nuestra vida. Es decir, y aquí creo que como seres humanos nos cabe para nosotros el poder reflexionar sobre este tema, ¿no? No es con palabras bonitas que yo voy a enseñar, por ejemplo, a mi hijo que ame. No son con discursos elaborados, no es con filosofía para ver las clases de amor, la verdadera definición, el amor a lo largo de la historia. El amor etimológicamente. No, el origen etimológico del amor, el ágape, el eros, toda esa definición está bien desde un punto de vista intelectual, pero amar enseño amando. A mi hijo le voy a enseñar acerca del amor cuando él experimente lo que es el amor de un padre. Y entonces él estará capacitado también para amar. Tristemente, el amor verdadero en la Biblia es algo muy escaso en la vida, porque amor verdadero de la Biblia es como el de Jesús, que se entrega por completo. Y esa entrega por completo es algo que el ser humano no quiere hacer. El ser humano quiere mucho recibir amor, pero muy poco darlo. Ahora, para cerrar esta tercera parte, primero vimos el tema interesante, ¿no? La gran pregunta, ¿no? En segundo lugar vimos que este amor consistía en acciones, ¿no? En hechos y no solo de palabras. Pero la tercera parte, Jesús, o la lección, finaliza siendo como la ilustración de la historia de un sermón. Y nos cuenta la historia del buen samaritano. Así cierra Jesús, ¿no? Jesús cierra así la historia. En conclusión, pues en resumen, ¿de qué trata la historia y cuál es, en su opinión y a la luz de la Biblia, del estudio de la Biblia, de la escuela sabática, qué es lo que Jesús quiere enseñarnos? Bueno, la historia del buen samaritano ha recibido una gran cantidad de interpretaciones, ¿no? Desde Orígenes, que prácticamente colocaba a cada aspecto de la parábola un significado, ¿no? Y entonces decía, bueno, el buen samaritano, decía la posada, decía el evangelista, todo el mundo aparecía ahí como un significado, ¿no? Pero recuerden que lo que Jesús quería responder era la pregunta. Claro. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Es práctico. Entonces la historia está allí para poder demostrarle al hombre o para poder hacerle que descubra quién es el prójimo. Entonces lo que nosotros vemos es, ¿quién actuó bien con su prójimo? ¿Quién hizo bien con su prójimo? Entonces aparece el buen samaritano. Ahora, la historia de Jesús es tremenda. ¿Por qué? Porque los samaritanos estaban en el grupo más odiado por los judíos. Y en la historia, el samaritano es el héroe. O sea, el samaritano es el protagonista, el samaritano es el que hace bien las cosas. A tal punto que este hombre de la ley, este doctor de la ley, ni siquiera quiso decir el samaritano, sino que hizo el que obró bien con él, ¿no? Ni quería pronunciar la palabra samaritano. ¿Quién era en realidad el prójimo? El prójimo es el que necesita ayuda. El prójimo es el que está en necesidad. Correcto. Y el que actuó bien con el prójimo fue el samaritano. El samaritano. Sí, pastor, ¿me permite acá? Micrófono. Sí, en Deseo a toda la gente es página 465. Dice, a través de esta historia, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciera. Pero el Salvador se compadecía y dejó su gloria, nuestro Señor Jesús, para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nuestra salvación y finalmente murió para darnos la vida eterna. Interesante, ¿no? O sea, esta historia es prácticamente Jesús mismo, ¿no? Está denotando que Él es el buen samaritano y nosotros debemos imitar
a Jesús este ejemplo digno. Ahora, gracias, pastor. Ahora, no perdamos de vista el objetivo de la lección de este trimestre, ¿no? Porque podríamos quedarnos en el amor, en el amor, seguimos hablando de amor, ¿no? Pero el amor al prójimo, a la luz de esa lección, tiene que aterrizar en sí, ayudar al prójimo, ¿no? Ayudar al necesitado, pero finalizar, pues, abriendo la Biblia y dándole esperanza, ¿no? O sea, ¿cómo yo demuestro mi amor al prójimo? Dándole a conocer la verdad, pastor. El apóstol Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, vincula el amor con la ley. Y la ley tiene especificaciones muy claras, ¿no? Por ejemplo, se habló acerca de honrar al padre y a la madre. El olvido que muchos hacen del papá y de la mamá. Y hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Hay un mandamiento. Es decir, yo puedo decir, ¿cómo amo a mi papá? Qué lindo que era. Es decir, los discursos, por ejemplo, que se dan en el momento fúnebre, ¿no? Cuando ya papá no puede escuchar, cuando todos se vuelven cuando buenos. ya mamá no puede escuchar, entonces ahí, qué bueno que era mi papá, qué linda que era mi mamá. Y entonces no está escuchando. Pero honra a tu padre y a tu madre me lleva a poder, de modo práctico, expresar el amor. Cada uno de esos elementos, el respeto a la vida, no matarás. El respeto a la propiedad, no hurtarás. El respeto a la verdad, la veracidad, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Cómo expreso de manera práctica mi amor por el prójimo? Cumpliendo la ley del Señor. Entonces hay una vinculación entre la ley y la expresión práctica del amor. Uh-huh. Sí, pastor, y ese cumplimiento es por amor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Ese de cumplir la ley es por amor, no por coerción, no por obligación, ¿no? Sí, la motivación, ¿no? Exacto. La motivación que existe es el amor. Y la motivación solamente Dios la conoce. Por lo tanto, solo Dios puede evaluar la vida mía en relación con mis actos, porque Él conoce cuál es mi motivación, ¿no? Ahora, y decir que cuando alguien predica, cuando alguien o sea, ya has hecho el paso de ayudar y de predicar el evangelio, ¿no es también una expresión de amor? Claro, también. Cuando nosotros llevamos el evangelio a otra persona, estamos cumpliendo la ley también, porque llevar el evangelio a otra persona es llevarle la vida eterna. Y el principio de la vida está inmerso dentro de la... Lo que usted decía, ¿no? De del personaje inicial en la introducción, ¿cómo era el David personaje? Livingstone. David Livingstone, ¿no? Entonces, ese amor al prójimo se materializó en una acción, no se quedó ahí mandándole cartitas, ¿no? Y a mí me gusta siempre algo que el pastor Bullón dice en algunos sermones, ¿no? Es lo que Dios hizo con nosotros, se entregó, dio. No se quedó en el cielo Jesús mandándonos una cartita, ¿no? Hijitos, yo los amo, yo los quiero, soporten un poquito más, ¿no? Yo voy a ir pronto. No, sino que Él vino, se hizo carne, estuvo contra nosotros. Entonces, ese tipo de amor es un amor práctico, que no se queda en las páginas de la Biblia o no se queda en las páginas de nuestro diario, de nuestros buenos deseos, sino se materializa en acciones. Entonces ahí vemos que hay una relación entre las palabras y los hechos. O sea, el amor no solo de palabras, sino que se expresa en los hechos. Correcto. Y los hechos como consecuencia de la motivación que es el amor. Porque si solamente fuesen hechos, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, ¿no? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los conocimientos, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara en los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, no basta hacer las cosas buenas, sino que tenemos que hacerlas por la motivación correcta. ¿No? Pastores, aquí en Deseado a todas las gentes, página 460, dice lo siguiente: la verdadera religión no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el bien a otros. Interesante. Excelente.
viene a ser la consecuencia, ¿no? La verdadera religión hay profecía, hay doctrina, hay conocimiento que hay en la Biblia, pero todo eso es apenas, digamos, vacío si es que nosotros no aplicamos el amor que hemos recibido de nuestro Dios. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Excelente. Muy bien, de esta manera entonces vamos finalizando nuestra lección. Y sí, definitivamente hay mucho que seguir aprendiendo y más que todo practicando. Y la lección de la siguiente semana, la lección número 8, justamente va a hablar del amor, pero en un aspecto especial que tiene que ver con los más necesitados. De esta manera entonces agradecemos Pastor Elías, Pastor Rubén, pero no terminamos acá porque nos faltan 2 preguntas de aplicación. Aprender a reconocer algunos de los prejuicios inherentes que podemos tener hacia los que son diferentes de nosotros. Tenemos que hacer una evaluación muy exhaustiva de nuestra propia vida, de nuestras creencias, de nuestras actitudes, porque por lo general somos muy buenos en ver los prejuicios de los demás. Somos rápidos para ver, mira, este es prejuicioso, este es racista, este es discriminador, este lo hace... Pero lo que nos es difícil y digamos es el desafío que lanza la lección para nosotros, es examinar nuestras propias motivaciones, nuestros prejuicios, cuando estamos mirando de una manera negativa a una persona y estamos excluyéndole la gracia de Dios, y debemos aprender a tener una comunión tan grande con el Señor que podamos ver a las personas como Cristo las ve. Creo que ese es el centro del cristianismo, ¿no? Nosotros estar tan cerca de Jesús que aprendemos a ver y a tratar a las personas como Cristo las vio y como Cristo las trató. Excelente. Pastor Elías dice, además de los pasajes que analizamos en esta lección o durante la semana, ¿qué otro pasaje bíblico encuentras para la necesidad de mostrar bondad hacia los demás, no importa quiénes sean? A su mente, ¿qué mensaje? Sí, yo creo que está en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Aquí vemos un amor desprendido, lo dio todo Jesús, ¿no? Con su vida, su sacrificio, para nuestra redención, para nuestra salvación. Y bueno, lo que nos queda a nosotros es imitar el amor de Jesús, ¿no? Que es un proceso, claro que sí. Yo creo que esto se logra a medida que nosotros tenemos un encuentro sincero, estrecho y de corazón cada mañana, ¿no? Será posible esto, reflejar el amor de Dios hacia otras personas. Muy bien, muchas gracias, Pastor. Así entonces vamos a finalizar esta lección, este estudio con el CREA. Muy bien, para el desafío de esta semana tenemos 2 desafíos, se encuentra en el día jueves, siempre les recordamos eso. Desafío, comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente de ti o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Vamos a orar entonces. ¿Por quién podría orar? Pero quizá diferente a mí, ¿no? Hay varias personas, sí. Este es un desafío. En segundo lugar dice, haz una lista de por lo menos 3 nombres de tus conocidos no adventistas, identifica sus necesidades, emociones físicas, sociales, etc. Y considera cómo puedes suplir personalmente esas necesidades, qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante esta semana. Interesante la lección que nos está llevando ya a acciones prácticas. Como ya les hemos mencionado antes, queridos amigos, el propósito de la lección de este trimestre no es apenas quedarnos en el terreno de la teoría, sino es momento de salir y hacer algo más. Podemos hacer algo más. Y como ya lo acabamos de leer, el desafío, vamos a hacer planes serios
de llevar el mensaje o compartirles el evangelio a las personas que posiblemente no nos caigan bien inclusive, o personas diferentes a nosotros, pero ¿cómo? Llevándoles primero alguna ayuda, supliendo alguna necesidad. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por compartir este link de transmisión. No te olvides que puedes suscribirte a Adventistas UPS en nuestras redes sociales, especialmente aquí en el YouTube. Muchas gracias, Pastor Rubén. Muchas gracias, Pastor Elías. Vamos a finalizar orando y después vamos a dejarles con un bello cántico. Pastor, una oración de despedida, por favor. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Pedimos, querido Padre, que podamos, a través de la presencia de tu Santo Espíritu en nuestro corazón, demostrar amor, demostrar solidaridad, empatía con cada persona que está a nuestro lado. Y sobre todo, querido Padre, presentarle al Señor Jesucristo como el dador de vida, como nuestro Salvador. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.